Os dejo con Diego. Más que nada, para que tengáis un poco de recorrido y para que sepáis pues la suerte de contar con Diego en el profesorado de MIOTI. Para mí es el mejor data scientist que yo conozco, y conozco muchos, he de deciros. Tiene varias patentes en Computer Vision, que es una de las tecnologías de data science que estudiamos en la escuela, y es uno de los fundadores de la escuela, así que no creo que pueda haber mejor persona para contaros sobre esto. Así que, Diego, cuando tú quieras. Pues muchas gracias, Fabiola. Voy a compartir la pantalla y empezamos. Vale. Perfecto. ¿Veis mi pantalla? Yo creo que sí, ¿no? Sí, la vemos. Vale, perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos. Bueno, como ya Fabiola me ha presentado, más o menos ya me conocéis. Mi nombre es Diego García Morate. Soy ingeniero informático de formación, también emprendedor, ¿no? Desde toda mi carrera profesional siempre he trabajado en startups y, bueno, pues siempre he estado muy relacionado en las áreas de aprendizaje automático y especialmente en el área de Computer Vision. Actualmente, bueno, pues soy director académico en MIOTI, a la vez que también soy profesor en varias asignaturas, fundamentalmente asignaturas relacionadas con aprendizaje automático y Computer Vision o visión por computador. Actualmente soy también el CTO y cofundador de Unlimited, que es el company builder que ha lanzado MIOTI, entre otras startups. Y bueno, pues previamente también fui director de investigación y desarrollo en Nielsen, y también fui CEO y fundador de una startup que nos dedicamos a hacer desarrollar tecnologías de Computer Vision, ¿no? Y bueno, pues sin más, pues vamos a hablar un poco de las tareas que desempeña un data scientist a día de hoy, ¿no? Que fundamentalmente son las siguientes. Fundamentalmente el trabajo de los data scientists empieza siempre por la carga y transformación de datos. Al final, un dataset suele ser el origen de todas las historias relacionadas con data science. A continuación, gran parte del trabajo de los data scientists, bueno, nosotros en MIOTI incidimos mucho en esto. Alrededor del 80% del tiempo de los data scientists pues se invierte o se dedica en el preprocesamiento de datos, que es al final ser capaz de transformar las variables, elegir aquellas que mejor funcionan, generar nuevas variables, ¿no? De alguna manera, acomodar el conjunto de datos lo máximo posible al problema que queremos resolver. La siguiente etapa a la que nos dedicamos los data scientists, que quizás es la etapa que más nos gusta, aunque no es la que más tiempo dediquemos, es toda la parte de selección del algoritmo de aprendizaje automático, que al final es determinar de los múltiples algoritmos de aprendizaje automático que existen, pues cuál funciona mejor o qué combinación de ellos funciona mejor para el problema que queramos resolver, ¿no? A continuación, una vez seleccionado el algoritmo, viene esta parte que se denomina hiperparametrización, que al final es ajustar o configurar los diversos parámetros que tiene un algoritmo para ser capaz de obtener mejores resultados, ¿no? Pues, por ejemplo, si utilizáramos como algoritmo de aprendizaje automático una red neuronal, pues el número de capas que tenga esa red neuronal puede ser uno de los múltiples parámetros a configurar, ¿no? En función de los distintos parámetros, pues los resultados varían y puede haber diferencias importantes, ¿no? Y por último, una vez que hemos hecho el preprocesado, hemos seleccionado el algoritmo y lo hemos ajustado, pues finalmente tenemos que decir cuál es la mejor solución, ¿no? De todas aquellas que hemos evaluado, ¿no? Mediante distintas métricas. Los que hayan trabajado ya con aprendizaje automático pues conocerán algunas, como el accuracy, el porcentaje de acierto, el área bajo la curva ROC, ¿no? Existen diversas métricas, maneras de evaluar lo buenos o malos que son distintos modelos, pues en función del problema al que nos enfrentamos, ¿no? Y esto está muy bien. Lo que pasa que, claro, desde el punto de vista práctico, por cada problema que queremos resolver, pues nos vemos en cierto modo condenados, ¿no? O obligados a intentar encontrar una solución específica para ese problema, ¿no? De alguna manera, pues aunque nos preguntemos si existe una forma de resolver este problema sin repetir todos estos pasos, la realidad es que no. Un segundo, porque creo que aquí me he saltado. Vale.
El problema que tenemos cuando intentamos replicar esta serie de pasos es que al final pues tenemos que decidir el algoritmo, ¿no? Y la pregunta siempre que nos hacemos es, ¿existe un algoritmo que nos valga para todo? ¿Realmente tenemos que evaluar distintos algoritmos por cada problema que queramos evaluar? Bueno, la realidad es que no existe un algoritmo que nos proporcione una solución óptima a cualquier tipo de problema, ¿no? Que parece una solución bastante obvia, pero realmente pues existe una teoría en el área de aprendizaje automático que nos garantiza esto, ¿no? Existe un teorema que se llama el No Free Lunch Theorem, el teorema de que no hay merienda gratis, que dice que no existe un algoritmo que nos proporcione una solución óptima a cualquier problema, ¿no? Lo que significa es que siempre para cada problema nuevo, pues en cierto modo, si queremos encontrar una solución óptima o la mejor solución posible, pues vamos a tener que vernos obligados a intentar pues evaluar distintos algoritmos y encontrar ese algoritmo o combinación de algoritmos que obtenga los mejores resultados. Claro, si pensamos en abstracto, quizás el problema detrás de este problema es conocido, ¿no? El problema de probar distintos algoritmos para encontrar el mejor de los algoritmos, ¿no? De alguna manera esto es parecido a lo que hace un modelo cuando lo entrenamos, ¿no? Cuando entrenamos una red neuronal con un conjunto de datos para resolver un problema, de alguna manera esa red neuronal lo que está intentando, ¿no?, es encontrar una combinación de parámetros o de elementos que te permitan resolver un problema, ¿no? Al final, de alguna manera, lo que estamos haciendo, siempre cuando estamos probando distintos métodos y opciones, lo que estamos intentando resolver es un problema de búsqueda, ¿no? En realidad, si lo pensamos, cualquier problema al que nos enfrentamos en la vida es un problema de búsqueda, ¿no? Entre las posibles soluciones y la mejor solución, ¿no? Al final, este problema de búsqueda, lo que buscamos es, de entre todas las posibles opciones, encontrar la mejor. Y al final, sí podríamos modelizar este problema al que nos enfrentamos diariamente los data scientists como un problema de búsqueda, ¿no? Para ello lo que tendríamos que hacer es, de alguna manera, encontrar estas tres, definir esta ecuación, ¿no? Al final un problema de búsqueda se resuelve mediante una función de búsqueda, un espacio de soluciones y una métrica de evaluación que nos permita determinar cuál es la mejor solución, ¿no? De alguna manera, en el espacio de soluciones serían las posibles soluciones que existen en el universo para el problema que queremos resolver. La función de búsqueda determina, pues, básicamente qué soluciones vamos a evaluar y cuáles no, ¿no? Porque, obviamente, para la mayor parte de los problemas no vamos a ser capaces de evaluar todas las distintas opciones. Y, por último, la métrica de evaluación es la que nos va a determinar si una solución es mejor que otras, ¿no? De alguna manera es lo que nos va a ayudar a encontrar cuál es esa mejor solución o solución óptima, ¿no? Una vez que hemos modelizado este problema al que nos enfrentamos de esta manera, ¿no?, como un problema de búsqueda, pues al final lo podemos definir, ¿no? Y por así decirlo, el espacio de soluciones, pues en el caso de los problemas al que nos enfrentamos los data scientists, pues sería, por ejemplo, pues todas las posibles técnicas de preprocesamiento sobre todas las variables, ¿no? En el fondo, entre todas las posibles técnicas de preprocesamiento sobre todas las variables, pues podemos entender que se encontrará la mejor combinación de técnicas de preprocesamiento sobre el mejor conjunto de variables, ¿no? Que parece algo muy de perogrullo, pero en realidad en este superconjunto enorme pues estará esa solución óptima, ¿no? Esto se puede dar no solo para las técnicas de preprocesamiento, sino también para todos los posibles algoritmos de aprendizaje con todas sus variaciones de parámetros, ¿no? Al final podemos probar una red neuronal, una máquina de vector soporte, un árbol de decisión, etcétera. Si entre todos esos algoritmos con todas sus combinaciones de parámetros, pues de alguna manera estará esa combinación óptima, ¿no? Y etcétera, ¿no? También cualquier variación sobre los datos y sobre los algoritmos que se nos ocurra, ¿no? Que pues a priori son infinitas y son un montón de ellas, ¿no? Relativo a las funciones de búsqueda, pues afortunadamente, pues como nos dedicamos a temas de data science, pues ya conocemos bastantes, ¿no? Desde la más básica, que sería la fuerza bruta, es decir, pues ir probando todas las combinaciones y quedarte con la mejor que encuentres, a otros criterios más sofisticados, como pueden ser los algoritmos genéticos, que al final es un algoritmo bioinspirado que se basa un poco en los principios de
pues, la mutación y de la selección natural para de alguna manera determinar y encontrar nuevas soluciones en base a combinaciones de soluciones existentes. Hay otro tipo de funciones de búsqueda que están basadas pues, en técnicas probabilísticas, como por ejemplo la optimización bayesiana, o también métodos heurísticos que pueden pues, combinar distintos variables y métodos anteriores, ¿no?, que se nos ocurran, ¿no? Por lo tanto, pues funciones de búsqueda conocemos un montón, ¿no? Ya de alguna manera, para intentar resolver este problema de los data scientists, pues ya conocemos el espacio de soluciones, conocemos distintas funciones de búsqueda y, por último, lo único que nos queda es definir unas funciones o métricas de evaluación, ¿no? Afortunadamente, pues siempre que entrenamos un algoritmo de Machine Learning, pues tenemos que saber si es bueno o malo, y para ello pues disponemos de distintas métricas de evaluación, ¿no? Desde las más sencillas, como puede ser el accuracy o el porcentaje de acierto que pueda tener un algoritmo, a otras métricas pues más sofisticadas como el área de la curva ROC o el sensibilidad, especificidad, análisis de costes. Bueno, hay un montón de técnicas de evaluación, ¿no? Estas pueden ser basadas en resultados o también hay otras métricas de evaluación de algoritmos basadas en, por ejemplo, la simplicidad del proceso, ¿no? Sabemos que por la navaja de Occam los procesos más sencillos, pues aparentemente no tienen más probabilidades de que sean los más robustos, ¿no?, los mejores, con lo cual pues la simplicidad de un proceso de Machine Learning pues es una virtud que tenemos que intentar potenciar a la hora de evaluar distintas opciones. O también aspectos de complejidad ya más relativos a su implementación, ¿no?, como el tiempo de CPU o el uso de RAM. Podemos tener un algoritmo muy bueno, maravilloso, que tenga unos resultados extraordinarios, pero que a lo mejor tarde 3 semanas en entrenar ese algoritmo, ¿no? A lo mejor no podemos invertir 3 semanas. Entonces, pues aspectos como el uso de CPU o RAM pues son aspectos relevantes, etcétera, ¿no? Los criterios de evaluación de soluciones pues son tan diversos como los distintos algoritmos que existan. Entonces, ya determinando este problema que resolvemos los data scientists, claro, al final si es un problema de búsqueda en el que tenemos determinado el espacio de soluciones, tenemos determinado las funciones de búsqueda y las funciones de evaluación, si tenemos todo determinado, este problema no lo podría resolver un algoritmo, ¿no? Al igual que estamos entrando en una red neuronal, no podríamos construir una red neuronal que aprenda a construir redes neuronales, ¿no? De alguna manera, esa idea, ¿no? Y claro, es una idea como muy potente, ¿no? Una explosión nuclear, ¿no? Porque al final, si somos capaces de hacer un algoritmo que entrene algoritmos, ¿no? Pues, ¿dónde están los límites, no? En realidad es este concepto del bootstrapping, ¿no? De que una máquina es capaz de mejorarse a sí mismo, ¿no? Vamos a analizar un poco en qué estado está esto y hasta dónde podemos llegar con este tipo de técnicas, ¿no? Ya os adelanto que se obtienen resultados muy interesantes y son muy aplicables a día de hoy. Este tipo de técnicas que hemos definido, ¿no? Ser capaz de resolver este proceso, de encontrar la mejor combinación de técnicas de preprocesamiento, el mejor algoritmo, etcétera, es lo que se denomina AutoML, que en el fondo es un proceso sistemático y automatizado de búsqueda de soluciones con Machine Learning, ¿no? A diferencia del proceso tradicional donde yo cargo los datos, yo defino las técnicas de preprocesamiento, yo defino el algoritmo y sus parámetros y finalmente decido si es bueno o malo, AutoML lo que intenta es automatizar este proceso en base a evaluar con una gran combinatoria, un gran conjunto de combinaciones y seleccionar automáticamente las mejores, ¿no? De alguna manera, para la gente que no sabe nada de Machine Learning o Data Science, de AutoML sería como un gran botón rojo en el que yo aprieto y sería capaz de encontrar automáticamente un algoritmo razonable, ¿no? O suficientemente bueno, ¿no? Los sistemas de AutoML, ya lo vais a ver ahora un poco después, que vamos a jugar con algunos de ellos, pues son capaces de trabajar únicamente con un dataset de entrada y automáticamente generarnos o encontrarnos un modelo, más bien un proceso de Machine Learning que optimiza o maximiza los resultados, ¿no? Lo cual, pues para la gente que no sabe mucho de Data Science, pues resulta sumamente interesante, ¿no? Somos capaces de automatizar este trabajo y somos capaces de reducir esa barrera de entrada y permitir que gente que a lo mejor no sabe nada de Data Science pues sea capaz de entrenar modelos, ¿no? No solo es útil para la gente que no sabe nada de entrenar modelos, sino también es muy útil para la gente que sabe mucho de entrenar modelos, ¿no? Porque de alguna manera AutoML
nos proporciona un enfoque sistematizado y de alguna manera pues racional y científico a la hora de evaluar distintos modelos, ¿no? Al final, las aplicaciones de AutoML, en el fondo lo que hacen es probar una combinación enorme de modelos y finalmente lo que te proporciona es un dashboard, una aplicación, típicamente una página web, donde yo puedo evaluar y ver los distintos modelos que se han entrenado, que el sistema me ha propuesto y puedo visualizar sus resultados y sus distintas métricas, ¿no? Esta captura de pantalla que os he puesto es del sistema AutoML de Google, en el que pues, podéis ver directamente que yo tiene varias pestañas donde cargo los datos, los entreno, defino qué colección de modelos quiero utilizar y finalmente pues ya lo que puedo determinar es por cada uno de los modelos que han sido entrenados, pues ver simplemente los resultados, ¿no? Y en base a eso, pues de una manera sistemática y muy concienzuda, pues puedo ser capaz de elegir el mejor modelo, ¿no? De alguna manera, AutoML pues, permite sistematizar los procesos de preprocesamiento y ajuste de modelos para centrarnos en los resultados, ¿no? Que yo creo que es ese punto verdaderamente interesante en los proyectos de data science, que muchas veces nos obviamos, ¿no? O dejamos de lado, ¿no? Dedicamos tanto tiempo al preprocesamiento que luego nos queda muy poco tiempo para entrenar el modelo, nos dedicamos a entrenar el modelo, pero luego finalmente pues no dedicamos suficiente tiempo para probar distintas combinaciones, ¿no? Al final suele ser bastante costoso, ¿no? AutoML pues es una herramienta que me permite pues tratar esas situaciones de una manera mucho más racional y estandarizada, ¿no? La desventaja de AutoML es que en el fondo pues lo que estoy haciendo es pues convertir, por así decirlo, horas hombre, horas de data science o de mujer data science que se dedica a probar modelos y evaluar resultados por enormes cantidades de cómputo, ¿no? En el fondo los algoritmos de AutoML pues suelen tardar horas, ¿no? Y a veces en clústeres, en superordenadores, y con mucha capacidad de cómputo pues soy capaz de obtener muy buenos resultados, ¿no? Esto tiene sentido, ¿no? Pues sobre todo por la cantidad de cómputo disponible barato actualmente en el cloud, y ya conocéis pues la ley de Moore, ¿no? Que cada 18 meses de alguna manera el número de transistores se duplica, o dicho de otra manera, pues la capacidad de cómputo cada año pues va creciendo de una manera exponencial, ¿no? Esto hace que este tipo de técnicas, pues quizá hace unos años pues eran ideas pues teóricas inabordables, pero a día de hoy resolver problemas con AutoML pues es una solución muy razonable a una multitud de problemas. Y como podéis ver, esta es la gráfica que he sacado de Google Trends, que es una página de Google donde se puede ver la importancia relativa de las búsquedas en Google respecto a un término. Podemos ver por así decirlo, la importancia del término de AutoML, ¿no? Donde hasta más o menos 2018, pues prácticamente las búsquedas que se hacían sobre este término eran inexistentes, y a día de hoy pues es un término que ha crecido, pues ha explotado, ¿no? Y ahora pues prácticamente todo el mundo que nos dedicamos a data science, pues o al menos hemos oído hablar de AutoML, y muchos de nosotros pues ya lo utilizamos, ¿no? Para poder utilizar AutoML, pues afortunadamente ya existen un montón de bibliotecas y servicios que nos lo permiten. AutoML no es propiedad de ninguna empresa, a pesar de que el servicio de Google se llame AutoML. No nos confundamos que este concepto de AutoML, pues existen un montón de distintas opciones para poder utilizarlo. Yo os he puesto aquí 4 de las opciones que más me gustan en el ecosistema Python, que es el ecosistema que utilizamos en Mioti. Y bueno, estas 4 bibliotecas que os pongo pues son bastante interesantes, ¿no? Si estáis interesados en este tipo de técnicas, os recomiendo que les echéis un vistazo. Hoy vamos a hacer una demo con Teapot, que es la segunda alternativa, pero el resto de estas 4 alternativas pues son muy interesantes, ¿no? Al margen de estas bibliotecas, que al final son paquetes de Python que te puedes instalar en tu ordenador y utilizarlo por así decirlo, pues sin ningún tipo de restricción, pero con tus propios recursos, a la vez existen también startups y servicios de AutoML directamente en Internet, ¿no? Como este de Google que os enseñaba anteriormente, en donde tú puedes subir directamente el dataset y automáticamente pues ese dataset se procesa en una nube en la que tú directamente pues interactúas y ves los resultados, ¿no?
pues algunos de los más interesantes pues son estas 4 que os pongo. Bueno, también el servicio de Google de AutoML. Pero bueno, existen multitud de alternativas ya para utilizar AutoML, tanto in-house como las alternativas que os ponía al principio y directamente en servicios, ¿no? Como estas que os pongo por aquí. Vale. Bueno, pues ya habiendo hecho una pequeña introducción de qué es AutoML y básicamente qué alternativas existen, pues vamos a hacer una demo con Teapot, ¿vale? Que es una biblioteca de Python de código abierto, es decir, que os podéis bajar la Teapot y utilizarlo sin ningún tipo de restricción. También podéis ver cómo está hecho, lo cual es muy interesante. Y al final es una biblioteca que permite pues, automatizar los procesos de preprocesamiento y construcción de características. Pues al final todo el conjunto de técnicas que solemos aplicar sobre los datasets para intentar que tengan una estructura pues, más adecuada al proceso posterior. Y también Teapot pues, incorpora técnicas de selección y optimización de modelos, ¿no? Al final es capaz de probar distintas combinaciones de modelos y distintos parámetros, lo cual pues, resulta muy conveniente e interesante. De alguna manera, pues podemos ver este diagrama, ¿no? Que es un poco pues, uno de los flujos típicos que seguimos en Data Science. Empezamos con los datos en crudo, los cargamos, inicialmente hacemos lo que se denomina Data Cleaning, que básicamente pues, es todo este tipo de conjunto de técnicas que nos permiten pues, eliminar el ruido o distintos factores o acomodar los datos al problema que vamos a resolver. El problema en la fase de Data Cleaning no se puede resolver con AutoML porque típicamente Data Cleaning son tareas dependientes del dominio del problema, es decir, que necesitas ser capaz de interpretar los datos para poder aplicar este tipo de técnicas. Sin embargo, las técnicas, pues por ejemplo, de selección de atributos, de preprocesamiento de variables, de construcción de variables ficticias o selección de modelos o optimización de modelos, pues sí son tareas que pueden ser realizadas automáticamente con Teapot, ¿no? Finalmente, la validación final del modelo pues la tienes que hacer tú, ¿no? De alguna manera, Teapot, tú le proporcionas una métrica de evaluación, pero finalmente, pues el de decidir con qué modelo te quedas o no, pues es responsabilidad tuya, ¿no? Al final, él te proporciona un abanico de soluciones y tú eliges la que te parezca más acorde al problema que estás resolviendo. Vale. Y bueno, para hacer todo esto aplica, bueno, pues técnicas de preprocesamiento, entre ellas os voy a citar algunas porque aplica un montón. Pero bueno, para el caso de preprocesamiento aplica técnicas como diversas técnicas para modelizar valores ausentes, distintas técnicas de normalización de datos, aplica reducción de dimensionalidad de los datos con análisis de componentes principales, distintos algoritmos de selección de atributos, ¿no? De alguna manera, Teapot tiene un montón de algoritmos dentro y evalúa todos esos algoritmos y sus combinaciones, ¿no? Para intentar encontrar esa combinación de algoritmos que nos lleven a esa solución ideal, ¿no? Óptima. También es capaz de evaluar distintos modelos con distintos valores de hiperparámetros. Y bueno, Teapot utiliza scikit-learn, que es un paquete que utilizamos mucho en MIOT y bueno, es uno de los más usados a nivel mundial para hacer machine learning. Pues Teapot está construido por encima de scikit-learn y utiliza todos los modelos que tiene, o gran parte de los modelos que tiene scikit-learn. También es posible incorporar otro tipo de algoritmos, ¿no? Como XGBoost dentro de Teapot. Pero bueno, de serie ya Teapot trae un montón de cosas, lo cual está muy bien, ¿no? Y por último también Teapot es capaz no solo de probar distintos modelos, sino de combinar distintos modelos, ¿no? Utilizando técnicas de ensamblaje, ¿no? O de lo que se denomina metamodelos, ¿no? Pues técnicas como bagging, boosting, cascading, ese tipo de técnicas que al final se basan en crear un modelo en base a combinación de otros modelos, pues Teapot lo hace por nosotros, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo utilizarlo, ¿no? Bueno, lo primero que voy a hacer es esto que os estoy enseñando es un notebook en Jupyter, a pesar de que tiene apariencia de presentación. Pues lo primero que voy a hacer es voy a agarrar un conjunto de datos, ¿no? Porque obviamente, pues si no tenemos datos, pues no podemos utilizar Teapot ni nada por el estilo, ¿no? Y bueno, pues para ello voy a cargar unos paquetes. Supongo que los que trabajen en Data Science conocerán algunos de estos paquetes. Son paquetes muy usados en MIOT y bueno, quizás
Son paquetes como NumPy, Pandas, Matplotlib, scikit-learn que os comentaba, ¿no? Estos paquetes en el fondo son pues algoritmos de Machine Learning que están disponibles en Internet, ¿no? Vale. Vale. Bueno, una vez que hemos cargado estos paquetitos, en cuanto lo he ejecutado ya habéis visto el 1, que eso significa que ya se ha ejecutado este trocito de código, pues vamos a cargar también algunas funciones que nos van a resultar interesantes, ¿no? Que nos van a permitir un poco analizar un poco mejor los resultados y ver qué estamos haciendo, ¿no? Voy a cargar una pequeña función que lo que hace es, a partir de un conjunto de datos, me lo va a dibujar en pantalla, que nos va a ser interesante para ver el dataset con el que vamos a trabajar, ¿no? Y a continuación vamos a generar un dataset ficticio. Para ello vamos a utilizar una función de scikit-learn, que es esta biblioteca de Machine Learning que os comentaba, que es muy interesante. Y vamos a utilizar una función que está disponible en scikit-learn que se llama makeMoons. Esta función es una función que nos permite generar datasets ficticios que, aunque no tienen mucho interés desde el punto de vista práctico, sí tienen mucho interés desde el punto de vista didáctico, ¿no? Y sobre todo cuando estás entrenando algoritmos o aprendiendo técnicas de Machine Learning, pues este tipo de funciones como makeMoons te permite generar dataset con unas características que te ayudan mucho a analizar el tipo de resultados que luego vas a obtener, ¿no? En este caso, la función makeMoons lo que va a hacer es me va a generar un dataset formado por dos atributos. Va a ser un dataset formado por dos columnas, de alguna manera como si fuera un Excel de dos columnas. Y va a ser un dataset formado por elementos de dos tipos, ¿no? De elementos de tipo 0 y elementos de tipo 1, por ejemplo, ¿no? Vamos a verlo, lo vamos a dibujar. Este es el dataset, ¿no? Que me ha generado automáticamente esta función. Como podemos ver, pues estamos frente a un problema de clasificación. Es decir, lo que vamos a intentar es encontrar un algoritmo que automáticamente sea capaz de separarnos automáticamente los puntos verdes de los puntos azules, ¿no? Al final, bueno, supongo que conoceréis la mayor parte. Los problemas de clasificación son uno de los problemas, por así decirlo, más importantes en el área de aprendizaje automático, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando estamos utilizando un reconocedor de caras, ¿no? Pues estamos utilizando un sistema de clasificación que es capaz de reconocer nuestra cara y decir quiénes somos, ¿no? Pues eso es un algoritmo de clasificación. En este caso, el conjunto de datos que hemos generado es bastante sencillo, formado por puntos de distintos colores, y en el fondo lo que vamos a intentar con Teapot es encontrar un algoritmo que sea capaz de diferenciar entre puntos verdes y puntos azules, ¿no? Vale. Antes de entrenar el algoritmo, lo que vamos a hacer es dividir el conjunto de datos en lo que se denomina conjunto de entrenamiento y conjunto de test, ¿no? Esto es muy habitual porque, claro, cuando vamos a entrenar un algoritmo de Machine Learning, pues lo que tenemos que intentar es encontrar un algoritmo que sea capaz de clasificar estos puntos de manera automática, pero, claro, si le diéramos a este algoritmo todos los datos, pues correríamos el riesgo de que el algoritmo, en vez de aprender a clasificar automáticamente cualquier tipo de puntos, tanto los que están en el dataset como los que no, pues si le damos todos los puntos del dataset, no sabríamos si el algoritmo está aprendiendo o memorizando, ¿no? El algoritmo podría ser capaz de resolver este problema de clasificación memorizando los puntos, ¿no? Bueno, para ello pues vamos a aplicar una técnica muy habitual que es separar el conjunto de datos entre entrenamiento y test, ¿vale? Y a continuación, pues podemos ver que tenemos dos conjuntos de datos, entrenamiento y test, ¿no? De alguna manera hemos dividido los datos en dos partes y lo que vamos a hacer es que el algoritmo aprenda con un conjunto de los datos y luego, una vez que ha aprendido el algoritmo con ese conjunto de datos, lo vamos a evaluar con el otro conjunto de datos, ¿no? De manera que no haya ningún dato que esté a la vez en el conjunto de entrenamiento y en el conjunto de evaluación, ¿no? De esa manera vamos a intentar garantizar que el algoritmo verdaderamente está aprendiendo y no memorizando. Una vez que tenemos ya el conjunto de datos preparado, que ya habéis visto que ha sido bastante sencillo, pues vamos a utilizar Teapot, ¿no? Pues para poder instalarlo podéis hacerlo con este comando, con pip install, si estáis en el caso de Python. Y básicamente con este comando pues podéis instalar el paquete de Teapot. Una vez instalado, para poder utilizarlo es tan sencillo como cargar el paquete. Y en este caso vamos a utilizar el esquema que tiene Teapot para construir clasificadores, ¿no?
Tipot es capaz de resolver varios problemas de Machine Learning, especialmente problemas de clasificación y problemas de regresión. No voy a entrar en la diferencia de problemas, pero bueno, hoy vamos a abordar problemas de clasificación. Entonces vamos a utilizar el clasificador Tipot y a continuación lo que vamos a construir es lo que llama Tipot un pipeline, que básicamente es todas esas instrucciones que le vamos a dar a Tipot para que sea capaz de evaluar los distintos algoritmos, ¿no? Bueno, aquí le vamos a dar un montón de parámetros. En realidad, bueno, pues los parámetros más interesantes que yo le he dado es el número de generaciones, que básicamente es el número de iteraciones completas en las que se evalúan soluciones. De alguna manera, Tipot lo que va haciendo es, en cada generación, que es básicamente pues, un conjunto de iteraciones, pues lo que hace es generar un conjunto de individuos y en cada generación se va quedando con la mejor, ¿no? Y a continuación, en la segunda generación, como Tipot está basado en algoritmos genéticos, lo que hace es coge de alguna manera las mejores soluciones de la primera generación e intenta recombinarlas para obtener una mejor solución, ¿no? Es como un esquema de evolución, ¿no? En cada distinta generación pues va evaluando distintas opciones y al final de cada generación se va quedando con las mejores. Otro parámetro muy importante de Tipot es definir el tamaño de las poblaciones, ¿no? En cada generación lo que va a hacer es generar una población, que cada población es cada uno de las posibles combinaciones de todos los distintos algoritmos que está generando, ¿no? Por ejemplo, si le damos un tamaño le damos 5 como el número de generaciones y un tamaño de población de 20, finalmente Tipot lo que va a evaluar son 100 distintos modelos, ¿no? O procesos distintos, ¿no? Al final estos parámetros son muy importantes porque determinan de alguna manera el tiempo que va a estar Tipot en funcionamiento. Otro parámetro interesante es la métrica de evaluación, que básicamente es el criterio que va a utilizar Tipot para decidir si unas soluciones son mejores que otras, ¿no? Bueno, en la página web de Tipot, en este enlace, podéis ver las distintas métricas de evaluación. Pues tiene como 20 distintas y también la posibilidad de generarte tus propias métricas, ¿no? Y luego también otro parámetro muy interesante es el tiempo máximo de evaluación en minutos, ¿no? Pensar que muchas veces cuando utilizamos algoritmos de AutoML, pues realmente más que definir el número de combinaciones a evaluar, lo que hacemos es fijar el uso del algoritmo en base al tiempo disponible que tenemos, ¿no? Pues si tenemos una noche, 8 horas, pues diríamos, pues le ponemos 8 horas y de alguna manera lo que le estamos pidiendo a Tipot es encuéntrame el mejor algoritmo en este tiempo, ¿no? De alguna manera, en general, los algoritmos de Machine Learning funcionan así, ¿no? Y de hecho, en los servicios de AutoML que utilizamos en Internet, pues como generalmente pagamos por hora, ¿no? O por minuto de CPU, pues siempre la variable en la que fijamos o limitamos este tipo de algoritmos suele ser los tiempos de ejecución. Por último, una variable muy importante de Tipot es también el número de cores o de procesadores que queremos que utilice. Por defecto, Tipot solo utiliza 1, pero si lo utilizáis en la práctica, pues ese valor suele ser muy bajo porque la mayor parte de ordenadores que tenemos todos, pues a día de hoy tienen varios cores, las CPUs tienen varios núcleos y bueno, pues si ponemos ese parámetro con el valor -1, pues Tipot lo que va a hacer es utilizar todos los distintos núcleos que tenga nuestro ordenador, ¿no? Con lo cual, pues vamos a ser capaces de probar en paralelo múltiples soluciones pues para ir mucho más rápido, ¿no? Bueno, pues ya lo tenemos todo listo y vamos a ver cómo funciona Tipot. Una vez que ya tenemos el pipeline construido, pues directamente la forma de utilizarlo es tan sencilla como llamar a la función fit, que los que hayan trabajado con scikit-learn, pues la interfaz es exactamente igual y recibe 2 parámetros de entrada. El conjunto de entrenamiento, que está formado por los atributos y por la variable objetivo, ¿no? Una vez ejecutado esto, automáticamente Tipot se pone a funcionar, ¿no? Aquí empieza a darnos algunos resultados. Al principio tarda un poquito, pero ya debería empezar a funcionar, ¿no? Ya aquí nos aparece una barra de progreso en el que podemos ver ya esta primera generación, ¿no? Mira, ya ha acabado la primera generación y Tipot ha sido capaz de encontrar un algoritmo que ha sido capaz de obtener una accuracy del 85%. A continuación evalúa la segunda generación, el resultado es prácticamente el mismo, la tercero,
pero fijaos, ya en la cuarta y quinta generación ya empieza a obtener mejores resultados, ¿no? Bueno, yo aquí os estoy enseñando el resultado con muy pocas iteraciones, pero típicamente los algoritmos de AutoML pues sueles dedicar horas, ¿no? Para entrenar este tipo de algoritmos. En pocas iteraciones pues no se suelen obtener muy buenos resultados, ¿no? Pero bueno, ya podéis ver que en 5 generaciones pues ya Teapot ha sido capaz de obtener un 0,87 de accuracy que, bueno, no está mal en este tipo de problema, ¿no? Si lo hicierais con un algoritmo hecho a mano, pues probablemente el algoritmo que obtengáis no estaría muy lejos de estos resultados. Fijaos lo interesante de todo esto, ¿no? Que toda esa parte de preprocesamiento de datos, selección de atributos y selección de modelo y parametrización, yo no he hecho absolutamente nada, ¿no? Teapot lo ha hecho por mí. Estoy intercambiando de alguna manera tiempo de CPU por tiempo de data scientist, ¿no? Lo cual pues es sumamente interesante, ¿no? Además, pues una vez que Teapot acaba, pues también podemos ver el resultado, ¿no? Podemos ver el score final para la métrica que hemos seleccionado, ¿no? Pues un 89%. Y lo más interesante es que Teapot no es una caja negra en el sentido de que podemos ver exactamente el proceso de Machine Learning que ha encontrado, ¿no? Y de hecho, Teapot es tan inteligente que es capaz incluso de escribir este proceso en Python, ¿no? Es capaz de generarnos código Python que luego podríamos utilizar nosotros para utilizar este modelo, ¿no? Con esta función de exportar, y si vemos el fichero que nos ha generado, pues podemos ver automáticamente el código. Todo este código nos lo ha generado Teapot automáticamente en el proceso anterior, ¿no? Automáticamente ya podemos ver que en el proceso pues elige un clasificador, bueno, utiliza, fijáis, utiliza un metamodelo, es un modelo que está hecho por combinación de otros modelos, que utiliza un modelo de stacking, con un clasificador que utiliza un descenso al gradiente estocástico, con finalmente una regresión logística, etcétera. Bueno, al final ha hecho un modelo bastante complejo, ¿no? Y lo ha hecho de una manera totalmente automática, ¿no? Lo cual pues, es sumamente interesante, ¿no? También en Teapot podemos controlar la ejecución, que es bastante interesante porque, claro, cuando nos ponemos a ejecutar, pues típicamente estos procesos pues, pueden tardar días, ¿no? Un consejo interesante que yo os doy es que en Teapot podemos también utilizar el parámetro warm start y el parámetro que nos permite ser capaces de parar el proceso en cualquier momento y reanudarlo cuando queramos, ¿no? Esto es muy útil cuando estamos a lo mejor entrenando un algoritmo y decimos, bueno, vamos a ver qué pinta tienen los resultados. Lo podemos parar, podemos analizar los resultados por donde se llega y Teapot es capaz de reanudar el proceso por donde se llegaba y poder continuar, ¿no? Porque muchas veces el problema de estos procesos que tardan tanto es que muchas veces pues tienes que verlo por partes, ¿no? Pues Teapot está diseñado para esto, ¿no? Bueno, no voy a entrar en hoy cómo hacerlo, pero también Teapot está pensado utilizando Dask, que es una biblioteca de Python, para poder ser utilizado y ser ejecutado en un clúster, ¿no? No nos tenemos que restringir solo a nuestro ordenador, ¿no? Bueno, esta función de warm start que os comentaba, pues es simplemente un parámetro que le podemos dar aquí y a continuación podemos ejecutar el algoritmo. Empieza a ejecutar y yo, por ejemplo, puedo parar la ejecución. A ver, sí. Sí, para. Vale. Bueno, no he sido capaz de pararla. A lo mejor es porque ha tardado muy poco, pero si uno lo parara, podría ver puede ser capaz de reanudarlo, ¿no? Lo cual es muy interesante en este tipo de procesos. En este caso, este problema es muy sencillito, pero podemos utilizar Teapot con problemas más complejos, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocéis Digits, es uno de los datasets más interesantes, yo diría, más típicos, ¿no? En Machine Learning es un dataset de dígitos manuscritos, es un problema también de clasificación. Son básicamente dígitos escritos a mano y el problema es identificar qué número aparece en cada una de las imágenes, ¿no? Pues Teapot de manera automática en menos de una hora es capaz de encontrar un algoritmo que obtenga un porcentaje de accuracy de un 99%, ¿no? En este tipo de problemas. Lo cual es sumamente interesante porque, por ejemplo, el state of the art, o sea, la mejor, por así decirlo, resultado para este dataset conocido, que es de este año 2020, que os he puesto ahí la página web, es de un 99,84, ¿no? O sea, que usando Teapot nos quedamos a menos de un 1% de la mejor solución conocida a nivel mundial, ¿no?
eso en menos de una hora y en un ordenador convencional, lo cual pues es sumamente inspirador, ¿no? Si lo quisiéramos hacer con Digits, pues lo podríamos hacer de la siguiente manera. En este caso, bueno, voy a cargar el dataset de Digits. No quiero entrar mucho en esta parte del código, pero bueno, directamente con esta función puedo cargar el dataset de Digits. Hago la separación entre conjunto de entrenamiento y test, como hice antes. ¿Vale? Me creo el pipeline de Teapot. En este caso, bueno, lo voy a hacer un poquito más grande, con más generaciones que el caso anterior. Y a continuación, pues le digo a Teapot que se ponga a optimizar, ¿no? En este caso, pues es como es un problema más complicado y también le he dado más iteraciones, pues va a tardar mucho más, ¿no? Pero podemos ver esto es una gráfica de proceso de mi ordenador. En mi caso, mi ordenador tiene 12 cores, 12 núcleos, y en cuanto se pone a funcionar Teapot, podemos empezar a ver que empieza a utilizar todos los núcleos, ¿no? Lo cual, pues aquí ya lo podemos ver, que empieza Teapot a utilizar pues un montón de capacidad de cálculo, ¿no? Vamos a esperar un poquitín a que acabe la primera iteración, que es bastante rápida. Mira, ya ha acabado. Y fijaos, en la primera iteración, Teapot ha sido capaz de obtener ya un 98,5% de acierto en este problema, ¿no? Lo cual pues está muy bien, y si le vamos dejando, pues lo va utilizando cada vez más, ¿no? Al final, este tipo de algoritmos pues siempre suelen seguir el mismo patrón, ¿no? En las primeras iteraciones suelen mejorar mucho y a continuación de esas primeras iteraciones ya empiezan a mejorar cada vez menos, ¿no? Suele ser la típica curva asintótica, ¿no? Claro, en la mayor parte de problemas que queramos resolver, pues en pocas iteraciones vamos a tener un buen resultado, pero si estamos resolviendo problemas muy complicados, pues necesitaremos más iteraciones, ¿no? Pues mira, aquí ya sí que ha parado bien el proceso y podemos ver cómo ha parado, ha sido capaz de hacer 2 generaciones y automáticamente en la segunda iteración pues ya me dice cuál es el mejor pipeline que ha obtenido, ¿no? Podría yo reanudar la ejecución y continuarlo, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Finalmente puedo ver también la puntuación o el resultado de la mejor combinación obtenida hasta el momento y también el pipeline, ¿no? Este es el código fuente que me ha generado Teapot para este tipo de problemas, ¿no? Lo interesante de esto es que hace años, pues si veis en la página web que os he puesto antes de los mejores resultados para este dataset, vais a ver que Teapot ya es capaz de, en muy poco tiempo, es capaz de mejorar los mejores resultados que obtenían los mejores data scientists hace 10 años, ¿no? O sea que ya de manera automática somos capaces de partir de situaciones mucho más favorables que hace 10 años, pues los mejores data scientists eran hasta donde se llegaban, ¿no? Y bueno, pues AutoML pues suena muy interesante, ¿no? Un poco por las caras creo que os está gustando, ¿no? El tipo de aplicaciones que se pueden hacer con AutoML, pero bueno, pero tiene una limitación fundamental, ¿no? Que claro, al final, pues la limitación que tiene AutoML es que el espacio de soluciones siempre está formado por la composición de elementos ya existentes, ¿no? De alguna manera AutoML es pues como un niño que lo que hace es jugar con esas piezas ya prefabricadas y lo que hace es intentar combinarlas de la mejor manera posible, ¿no? Es algo que es muy interesante, muy potente, pero claro, existe una limitación, ¿no? Y por el teorema que os había contado antes del No Freelance Theorem, pues claro, es muy probable que incluso haciendo combinación de piezas obtengamos la mejor solución posible para alguno de los problemas, ¿no? Claro, podríamos hacer que AutoML creara también los bloques, ¿no? Que esto es ya como una idea todavía superior, ¿no? Decir, vale, vamos a intentar que AutoML no solo sea capaz de recombinar bloques, sino podríamos hacer que AutoML también creara nuevos bloques, es decir, que escribiera nuevos algoritmos de Machine Learning. Cuando digo escribir nuevos algoritmos de Machine Learning, me estoy refiriendo a ya no solo usar una red neuronal, sino crear nuevas cosas, ¿no? Podríamos modelizar este problema también como un problema de búsqueda, ¿no? Hemos hablado del problema detrás del problema y ahora estamos hablando del problema detrás del problema, ¿no? Otro tercer nivel de abstracción, que es una cosa que a la gente que trabajamos en este tipo de cosas pues nos gusta mucho este tipo de ideas, ¿no? Que es como ya pues una explosión nuclear planetaria, ¿no? Ya no es solo explosión nuclear local, sino ya es una idea total, ¿no? Es decir, podemos hacer que un algoritmo escriba nuevos algoritmos de Machine Learning
Y la realidad es que sí, ¿no? Y os voy a contar brevemente un problema de un proyecto de investigación de Google que se llama AutoML0, que básicamente lo que han desarrollado es un algoritmo que es capaz de escribir o encontrar algoritmos de Machine Learning escribiendo código desde cero, ¿no? En vez de intentar de usar algoritmos ya preexistentes, AutoML0 lo que hace es escribir código, intentar encontrar estos nuevos algoritmos en base al código, ¿no? Está basado en un enfoque de algoritmos genéticos y básicamente se basa en una idea muy sencilla, que es generar aleatoriamente en una primera iteración código, ¿vale? Y con una métrica de evaluación ir probando distintas combinaciones de código en un esquema muy optimizado, de manera que este algoritmo sea capaz de escribir nuevos algoritmos, ¿no? De Machine Learning. Ya es todavía un paso más atrás, ¿no? Y lo interesante de este algoritmo es que con mucha capacidad de computación y muchas iteraciones es capaz de descubrir automáticamente conceptos como una regresión lineal, ¿vale? Nadie le ha dicho a este algoritmo cómo se hace una regresión lineal, sino en base a distintas iteraciones este algoritmo es capaz de deducirlo. Y no solo es capaz de deducir una regresión lineal, sino muchos otros conceptos como el concepto de learning rate, el descenso del gradiente, ReLU, etcétera, hasta llegar a un punto que este algoritmo es capaz de deducir automáticamente una red neuronal. O sea, este algoritmo ha descubierto una red neuronal sin intervención de ningún humano, ¿no? No había ni Jan LeCun, ni Joshua Bengio, ni nadie ni Geoffrey Hinton ha estado involucrado en descubrir las redes neuronales de la manera que este algoritmo lo ha descubierto, ¿no? Lo cual es una idea pues sumamente interesante, ¿no? Para poder ejecutarlo, pues os he puesto aquí un poco las instrucciones, ya como voy un poco corto de tiempo, no os voy a hacer la demo, pero bueno, realmente podemos ejecutar el algoritmo y al cabo de 10 o 15 minutos, al cabo de 5 minutos es capaz de encontrar el código de una red neuronal, ¿no? Totalmente automático, ¿vale? Lo cual es como la evolución del Auto Machine Learning, ¿no? Ya es un término que tiene 2 años y que ya estamos viendo en el siguiente paso, ¿no? Y un poco ya para hablar de las conclusiones finales, bueno, pues ¿Auto Machine Learning es interesante o no? Bueno, yo creo que es algo muy interesante, que al final, sobre todo, es interesante no por este concepto de automatizar y resolver todo el problema en un solo botón, sino que para los data scientists creo que es algo muy interesante porque nos permite un enfoque sistematizado a la hora de evaluar modelos. Nos permite realizar este tipo de técnicas, de evaluaciones con un proceso pues, más cercano al método científico que el proceso tradicional, ¿no? En el que, claro, si lo hacemos manualmente solo podemos utilizar, evaluar pocos modelos, ¿no? ¿Es el fin de los data scientists? ¿Va a desaparecer los data scientists por culpa de AutoML? Pues yo creo que no, ¿no? Lo que pasa es que lo que sí que es cierto es que el trabajo de los data scientists pues va a estar mucho más enfocado al uso de este tipo de herramientas y sobre todo yo pienso y pensamos en Mioti que los data scientists van a estar mucho más enfocados en conocer los datos de cada una de las industrias. Pensamos más que los data scientists pues van a tener que dedicar más tiempo en conocer la naturaleza del dato, porque ya toda esta parte de preprocesamiento y prueba de distintos modelos cada vez va a ser mucho más sencilla gracias a este tipo de técnicas, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el trabajo de data scientists? Bueno, pues van a pasar de escribir código, muchos de ellos, ¿no?, a escribir mucho menos código y sobre todo a utilizar más este tipo de herramientas, ¿no? Lo cual es bueno pues para intentar centrarse en los resultados y no tanto en el proceso en sí, ¿no? Y luego ya como conclusión, pues la amarga lección que se deduce de todo esto, que es un artículo que os voy a recomendar ahora que leáis, que es su principal takeaway de hoy, pues al final todo esto demuestra que los investigadores de inteligencia artificial pues nos empeñamos sobre todo en intentar incorporar conocimiento a los algoritmos que nosotros hacemos. Pensamos que combinando algoritmos de la manera en la que nosotros pensamos vamos a tener mejores resultados y esto es algo que a corto plazo pues ayuda porque realmente pues si tú eres capaz de hacer esas micro optimizaciones para determinados problemas pues se obtienen mejores resultados y es sobre todo satisfactorio para los que nos dedicamos a esto, pero la pura realidad, ¿no?, o la amarga lección es que esta estrategia pues
al final se estanca, incluso frena el proceso, ¿no? Porque si al final somos nosotros los que intentamos entrenar a los agentes, pues al final no, de alguna manera, no conseguimos que los agentes aprendan por sí mismos, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Y aprendan además a su manera, no a nuestra manera, ¿no? Siempre intentamos que los algoritmos de Machine Learning funcionen como las personas o con los humanos, y eso es como muy centrado en las personas, es muy egocentrista, lo cual es una teoría que se ha visto durante, especialmente en los últimos 5 años, que es claramente insuficiente, y que al final el progreso revolucionario siempre en los algoritmos de Machine Learning, sobre todo es muy triste para los que intentamos desarrollar nuevos algoritmos de Machine Learning, suele llegar siempre mediante un enfoque opuesto, que es basado en escalar el cálculo por búsqueda y aprendizaje, ¿no? Siempre cuando se han producido los principales avances en Machine Learning ha sido cuando hemos tenido más capacidad de cómputo, a diferencia de cuando hemos tenido o hemos desarrollado mejores algoritmos, ¿no? Parece que quizá el principal escollo para desarrollar mejores o algoritmos más potentes pues son fundamentalmente los datos y las técnicas de cómputo y no los algoritmos en sí, ¿no? Al final, bueno, os recomiendo mucho que os leáis este pequeño artículo que se llama La lección más amarga de Reed Sutton, que habla un poco de esto, ¿no? Y de cómo AutoML pues al final ha desbancado gran parte de este esfuerzo que había por desarrollar mejores algoritmos. Y nada, pues espero que os haya resultado muy interesante. Espero que utilicéis AutoML. Los que no los conozcáis, pues que si he conseguido que os haya picado un poco la curiosidad por este tipo de técnicas, pues me doy por satisfecho. A los que los conozcáis ya, pues si os he dado un poco más, alguna noción más de cómo funciona o dar algunas pistas de cómo se puede avanzar, pues me parece que estaría pues muy bien dada, ¿no?, esta charla por eso. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos en MIOTI. Esto es un ejemplo del tipo de cosas que vemos en MIOTI, tipo de clases y de técnicas que vemos, desde cosas que hemos visto hoy que pueden ser muy básicas hasta cosas ya de state of the art, ¿no? Esto de AutoML 0 es algo que es un proyecto de este año, ¿no? Y bueno, pues como decía Fabiola, pues tenéis más información sobre nuestros programas en mioti.es. Yo estaría encantado de veros como alumnos y bueno, pues os animo a todos que sigáis en esta comunidad que estamos formando, ¿no? Y no sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer, aparte de lo de las diapositivas, que sí que vamos a mandar la grabación de la presentación. ¿Alguna pregunta que tengáis? Vale, pues si no hay ninguna pregunta, pues me quedo muy satisfecho también porque os haya gustado y nos vemos por MIOTI. Pues un saludo a todos.